Bienvenidos, mi nombre es Milagros Méndez, soy la encargada del área de marketing y comunicación de la firma Altac RZBI. Este es un nuevo espacio que les brindamos para nuestros clientes para poder mejorar la información y llegar con ustedes a todas las novedades que hay en estos años. Bueno, en primer lugar, les queremos agradecer como firma por su confianza en este tiempo. Bueno, a los que nos conocen, muchas gracias por, por su compañía y confianza en nuestros servicios. Y a aquellos que no, les queremos contar que nosotros somos una firma que con más de 34 años de experiencia brindamos servicios de auditoría, consultoría, BPO, impuestos, recursos humanos, precios de transferencia, tributación internacional, compliance tributario, sustentabilidad y entre otros servicios. Hoy nos gustaría también recordarles que tenemos un mail de contacto que es capacitaciones@rzdi.com.ar y nuestro número de teléfono es 11 55 84 90 44. Igual después les voy a estar dejando esta información en el chat. Así que cualquier duda que tengamos de hoy lo pueden mandar por el mail o por WhatsApp, que igualmente, al igual que en el webinar anterior, vamos a estar respondiendo sus dudas al finalizar el webinar. También hoy les tenemos nueva información. Vamos a estar lanzando nuestra nueva revista, no sé si se ve ahí, que es Punto Info. La misma va a ser virtual, así que aquellos que quieran tener la revista y ser los primeros se van a poder suscribir. Después les vamos a estar haciendo llegar el link vía mail o WhatsApp. Bueno, ahora me gustaría presentar a quien va a ser el orador del día, que va a ser el doctor Jorge Alberto Bacci, que es el fundador y el director de Altac RZBI. El doctor es contador público, graduado en la Universidad de Morón y magíster en Derecho Tributario de la Universidad Austral. Se destaca su trayectoria, en donde incluye un diplomado en Planificación Patrimonial y Fiscalidad Internacional por la UCEMA. Además, tiene un posgrado en Management de la Inteligencia Artificial y Automatización. El doctor también es coautor del libro Administración 4.0, Adaptarse o Desaparecer, y socio fundador de Smartia y Altac Internacional. Él ha publicado numerosos artículos y ha impartido conferencias tanto en Argentina como en el exterior. Hoy tenemos el privilegio de contar con su experiencia y conocimientos. Y sin más, recuerden que al finalizar van a tener un tiempo de enviar sus dudas escritas por el chat. Y bueno, ahora los dejo en manos del doctor. Gracias por estar acá. Muy buenas tardes a todos. Un gusto realmente volver a compartir este espacio con ustedes y que no se hayan aburrido tanto la vez anterior, cuestión de que algunos se hayan reincidido en esto. Así que es un gusto. Esta semana en realidad pensábamos hablar simplemente de bienes personales y de el régimen de ingreso especial de bienes personales y de bienes personales, pero la realidad es que desde la última reunión que tuvimos y hoy han surgido tantas novedades y aclaraciones sobre el blanqueo que nos pareció adecuado y oportuno repasar estos temas que realmente están generando muchas dudas, muchas alternativas, sobre todo porque estamos viendo muchos informes periodísticos que lamentablemente malinforman o cambian el sentido de lo que dicen o de lo que de alguna manera eh, están decretando las autoridades, ¿no es cierto? Entonces ahí uno entra en un estado de confusión importante. Así que bueno, la idea de hoy por eso fue justamente no solamente conversar sobre los nuevos, las modificaciones o las aclaraciones que se han emitido respecto de bienes personales, sino también ampliar esto un poquito a aclarar ciertas dudas que se han generado como un poco como resultado de estas informaciones cruzadas, ¿no es cierto? A veces conceptuales y a veces
pero que cambian totalmente lo que es la esencia del blanqueo o del impuesto, ¿no? Así que ese es el objetivo de la charla de hoy. Como ya les habrá explicado Milagros, a quien, como siempre manifiesto, estoy muy agradecido. La realidad es que tenemos un equipo de gente de lujo, y donde se están uniendo los antiguos, digamos, los que estamos acá hace mucho, con toda una nueva camada que está trayendo mucha juventud y mucho entusiasmo. Así que esto es muy importante, ¿no? Así que bueno, vamos a empezar, ya somos unos cuantos, así que vamos a empezar con el tema que vamos a tratar hoy. Bueno, como les decía, tenemos ahí novedades del blanqueo. Bueno, y acá es donde se produjeron la mayor cantidad de discusiones y de reinterpretaciones de este tema. Vamos a repasar un poquito porque se mezcla lo que es los bienes con lo que es el efectivo. Y la ley del blanqueo los divide muy concretamente. O sea, todo lo que son los otros bienes se define en el artículo 28 de la ley y todo lo que es dinero en efectivo se define en el artículo 31. Y ahí, si uno no hace un análisis detallado de cada artículo por separado, se empiezan a mezclar los conceptos. Y ahí es donde se empieza a generar este lío de interpretación. ¿Qué significa esto? En realidad, y acá vamos a desterrar el primer concepto que se dijo erróneamente, existe un solo mínimo no imponible. O sea, los $100.000 es uno solo, no hay dos mínimos no imponibles, ¿sí? Yo me puedo tomar solamente $100.000 de mínimo no imponible. Ahora vamos a ver dónde se genera la confusión. Y lo vamos a ver con un ejemplo práctico que es el que les estoy mostrando en pantalla. Vamos a suponer que un contribuyente va a regularizar $80.000 de una propiedad, ¿sí? Y el resto de dinero en efectivo. Entonces, la franquicia de los $100.000, ¿sí? Está para el inmueble, no está para el dinero en efectivo. El dinero en efectivo tiene una franquicia especial, un monto que no está sujeto al impuesto especial de regularización, pero no por un tema de mínimos no imponibles, sino de cumplir ciertas condiciones para el destino que se le da a ese dinero o el tiempo que permanece ese dinero depositado en las cuentas cera. Recordemos que son las cuentas cera con C, son las cuentas especiales de regularización de activos. O sea que estamos hablando de cera, vamos a aclarar que una persona que va a regularizar dólares y pesos va a sacar dos ceras, una en pesos y otra en dólares. O sea, y entiendo de que una persona, un mismo contribuyente, puede abrir varias cuentas cera, inclusive en distintos bancos, porque esa es una consulta importante, porque vamos a suponer un contribuyente que tiene dólares en dos casas de seguridad, no quiere andar con los dólares sacándolos de un banco y llevándolos al otro. Entonces, ¿qué hace? Bueno, abre una cuenta cera en cada entidad bancaria y deposita lo que corresponde en cada entidad. Entonces, vamos a ver, vamos a volver al ejemplo. El contribuyente por los $80.000 de la propiedad, como el mínimo no imponible para el caso de otros bienes son $100.000, no va a tener que pagar nada. O sea, el blanqueo le va a salir gratis. Ahora, los $90.000 que va a depositar, sí o sí los tiene que depositar. Este es otro concepto que por las preguntas que me hacen los clientes, por ahí no queda claro. No hay posibilidad de no depositar los fondos en una cuenta especial de regularización de activos. Ayer me planteaban, por ejemplo, pero yo los dejo en la caja de ahorro y no los toco. No sirve. O sea, el blanqueo es inválido. El blanqueo como condición tienen que estar depositados todos los fondos en efectivo que se quieran blanquear en una cuenta especial de regularización de activos que, como bien han mencionado las autoridades gubernamentales, generan una especie de ecosistema donde después vamos a ver que entre cuentas ceras se va a poder sí transferir el dinero.
En consecuencia, esos $90.000 de dinero en efectivo que está blanqueando este contribuyente, no van a pagar tampoco porque obligatoriamente los tiene que dejar depositados en esa cuenta cera hasta el 30 de septiembre. Si lo saca el blanqueo no sirve, no vale, es inválido totalmente. Entonces, para que el blanqueo sea lícito, valga, sea aceptado, tiene que quedar esos fondos, los 90.000, depositados en esa cuenta. Entonces, ¿cuál es el tema acá? ¿Por qué no va a pagar por esa cuenta? Y no va a pagar porque existen con las cuentas en efectivo, ¿sí? Dos condiciones. Hay una condición por los depósitos o por lo que se vaya a blanquear hasta un monto de $100.000 y otra condición totalmente diferente por lo que supere los $100.000. ¿Esto qué significa? Vamos a hacer un ejemplo bien límite. Yo deposito en una cuenta cera $100.000 y el día 1 de octubre del 2024 los puedo retirar, ¿sí? O antes de esa fecha puedo realizar distintas opciones que da la ley, como la compra de un rodado, la compra de un inmueble o inclusive la compra en un supermercado. ¿Sí? Anoche una autoridad gubernamental dijo, si yo paso por el supermercado y me compro toda la existencia de repelentes que existe para prepararme para el verano, los puedo pagar con una transferencia desde la cuenta cera. Lo que sí tenemos que cuidar acá es que tengo que tener el comprobante, la factura que compré esos bienes. O sea, no podría, ¿sí? Eh, retirarla del banco aduciendo que voy a comprar algo. Tengo que haberlo transferido. Es por esto que el ministro, en una de esas charlas que está dando, el otro día comentó que seguramente van a sacar unas tarjetas para que la gente pueda gastar los fondos que tiene depositados. Lo que pasa es que realmente este blanqueo es un problema por, el, por los cortos plazos que ha dado, muy cortos plazos realmente. Recién me enteré que mañana van a sacar una o dos nuevas resoluciones el fisco sobre el blanqueo. Realmente el paso normal, y tengo acá el honor de tener a colegas a quien aprecio mucho en esta charla, sabemos perfectamente de que esto no es inmediato, que sale una resolución y a la tarde ya hicimos todo. Esto hay que estudiarlo, hay que consultarlo, hay que reunirse, hay que hacer cursos y recién uno después está en condiciones de asesorar a sus clientes con los cuales hay que sentarle, hay que explicarle. Y el problema es que no nos están dando los tiempos para esto. Aparte, se imaginan que los blanqueos que ya se hicieron, sale una nueva resolución y por ahí están mal hechos, porque sale una nueva interpretación, una reinterpretación que hace que tenga que cambiar el criterio que utilicé. Entonces, realmente estamos trabajando en condiciones muy, muy malas, ¿no? Entonces, volvamos al ejemplo. Esta persona no va a pagar, no porque haya dos mínimos no imponibles, insisto, sino porque los blanqueos de dinero en efectivo que se hagan hasta $100.000 solamente tienen que estar en la cuenta cera hasta el 1 de octubre del 2024. O sea que yo los deposito el 30, los saco el día 1 de octubre y ya quedé con el blanqueo configurado. Esos $100.000, me corrijo, no los puedo sacar, sino que los tengo que transferir a una cuenta particular mía porque no me los dejan retirar en efectivo. Entonces, y ya terminó el blanqueo para mí. Ahora, si yo deposito $101.000, ¿sí? En ese caso, yo lo tengo que dejar hasta el 1 de octubre, ¿sí? Y del 1 de octubre lo tengo que dejar hasta el 31 de diciembre de 2025. Si yo lo saco, me cobran el impuesto, el banco, la retención de impuestos del 5%. Esto es lo que ha generado un sinfín de confusiones, lo hemos discutido con funcionarios del gobierno que fueron los que emitieron este dictamen se llama de la Dirección Nacional de Impuestos, así que esto es lo último la última palabra del Estado respecto de este tema. Y ahora vamos al otro caso, ¿no es cierto? Por ejemplo,
¿Qué impuestos debe abonar un contribuyente que regulariza $180.000 en una propiedad y $120.000 en dinero en efectivo? En ese caso, lo que tenemos es la franquicia de los $100.000 para el inmueble, ese mínimo no imponible de $100.000 para el inmueble. O sea que yo voy a tener que pagar el 5% en esta etapa del blanqueo por $80.000, porque le voy a descontar a esos $180.000, le voy a descontar la franquicia de 100.000 y voy a calcular el 5% de $80.000, que es el remanente. Por los $120.000 que deposité en el banco, en la cuenta cera, insisto, antes del día 30 de septiembre, yo puedo no pagar nada también, pero siempre y cuando cumple lo que establece la ley. O los deje en esa cuenta cera o en otra cuenta cera, porque entre cuentas cera dentro de este ecosistema son transferibles. O lo aplique a comprar títulos públicos, lo aplique a invertir en proyectos inmobiliarios que estén inscriptos ante la AFIP. O sea, este es otro tema muy importante. Yo no es que paso por la esquina de mi casa y veo un emprendimiento y digo, bueno, voy a invertir en este proyecto inmobiliario y ya está, saco los dólares de mi cuenta cero y los traspaso. Esta persona se tiene que haber anotado en un registro especial, ¿sí? Que existe, que exige la AFIP para poder receptar estos fondos que fueron blanqueados. Entonces, si esa persona dice, voy a retirar $100.000, $20.000 o los $120.000 del banco, el banco se lo va a dejar transferir a su cuenta, pero le va a cobrar, le va a retener el 5%. Entonces, ¿cómo se da la franquicia de los $100.000? Y se da porque el Estado ha querido favorecer de alguna manera a los pequeños blanqueadores, sería, ¿no? Esta es un poco la definición que me daba una colega de la maestría que recién charlábamos este tema por teléfono, ¿no? Eh, Hay una especie de apoyo a aquellos que van a blanquear poco dinero, ¿cierto? Pequeños blanqueadores los llamábamos. Entonces, el que deposite hasta 100.000 los saca sin problemas el día 1 de octubre, o los puede utilizar hasta para gastos del supermercado, como decíamos, ¿no? No es complicado, se imaginan esperando en la caja de Coto y tratando de convencer a la cajera de que le voy a transferir el monto del ticket a través de una cuenta cera del banco. Bueno, dejémoslo para otras cosas, ¿no? Pero es posible, ¿no? Entonces, en cambio, el que, insisto, deposita más de $100.000, ya entra por otro régimen, ya no tiene esa franquicia, ¿sí? Eh, Esto es muy importante. Espero que haya quedado claro, si no, después en las preguntas me lo hacen saber. Después, otra de las preguntas que están circulando, ¿se pueden realizar varios depósitos en efectivo en distintos días? Sí, esto no hay problema, o sea, esto se puede ir regularizando de a poco, porque este es otro tema también, me dicen, yo no voy a ir con $100.000 al banco, ¿no? Entonces, y le digo, no, no importa, no hay problema, o sea, vayan de a poco y vayan depositando. Lo que sí tienen que tener en cuenta de que tienen que estar depositados en el banco, en la cuenta cera, o en una cuenta cera antes del 30 de septiembre de 2024. Y una recomendación práctica, no técnica, no sale de ninguna resolución. No esperen al 30 de septiembre para ir a hacer el depósito, porque el banco va a ser un caos, ¿no? Así que la recomendación sería que en la semana que viene abran las cuentas y en la otra vayan empezando a depositar. Conceptualmente se pueden hacer los depósitos en varios días. Otra de las consultas que fueron aclaradas, dice, ¿es necesario tener alguna cuenta especial para adherirse al régimen de regularización de activos en los términos del artículo? Eh, sí, en realidad las cuentas eh, pueden ser o cuentas cera o las cuentas comitente, en el caso de que yo quiera transferir algún título, algunas acciones y demás. Porque esa es otra aclaración que no está preguntada acá, pero la voy a hacer. Existe también una manera de que el blanqueo de fondos que tengo en cuentas del exterior, en acciones, en títulos, en los fondos estos, Pershings, en todos, en lo que se me ocurra,
me puede salir gratis, ¿sí? ¿Cómo tengo que hacer? Fácilmente. Liquido todas mis tenencias, todas mis acciones en el exterior y los transfiero a una cuenta especial de regularización de activos, ¿sí? O a una cuenta comitente, en el caso de cierto tipo de acciones, y una vez que esos dólares del exterior están, entre comillas, nacionalizados, están en efectivo. Entonces, equivalen a un depósito en pesos en una entidad bancaria local. En ese caso, si yo esos fondos, caso 1, no superan los 100.000 dólares, el día 1 de octubre los saco y el blanqueo me salió gratis. No, no tiene costo. Si superan los 100.000 dólares, los dejo hasta el 1 de enero del 2026 o, insisto con esto, los aplico a fondos productivos, a fideicomisos para la construcción y una serie de opciones que dio el gobierno que no tiene sentido eh, repasarlas porque la realidad es que hay que analizarlas una por una. O sea, que no, con el título no alcanza, ¿no es cierto? Yo digo un fideicomiso para invertir en la construcción. Bueno, pero hay que ver el fideicomiso, si está inscrito, si no está inscrito. Entonces, por eso los enumero de forma general y no en forma específica. Bueno, entonces, si los uso para esos fines o los dejo hasta el 1 de enero del 2026, me va a salir gratis también el blanqueo. Pero por supuesto, los tengo que traer al país. No solamente declararlos, sino traerlos al país. Fíjense que todas estas decisiones, estos caminos que hay que recorrer, en definitiva, están eh, cumpliendo una de las condiciones de la razón de ser de la existencia de los impuestos, que son generar situaciones económicas particulares. Fíjense que lo que me están planteando es que si traigo los fondos acá, el blanqueo me puede sacar gratis, pero el país se beneficia porque están ingresando dólares. ¿Sí? Entonces, a veces para uno entender qué es lo que quiso decir el legislador o qué es lo que quiso el Poder Ejecutivo en su decreto, hay que irse un poquito más atrás y pensar cuál es el objetivo de esto, ¿no? Entonces, el objetivo de esto, como dice el gobierno, es un blanqueo gratis. Y sí, es un blanqueo que puede salir gratis perfectamente. No tiene un objetivo recaudatorio. Por supuesto, hay que pagarlo. Pero el concepto de esto es poner dinero en la rueda. ¿Sí? Es que en la Argentina empieza a circular más rápidamente el dinero. Y esto se logra con grandes inversores o con un montón de pequeños inversores que están poniendo en el mercado activo de a 100.000 dólares cada uno. Vamos a ver, ¿puede abrirse la cuenta especial en cualquier banco? Sí, por supuesto. Las cuentas especiales se pueden abrir en cualquier banco, no hay problemas. Y también lo que me comentaba hoy un cliente que abrió en 2 bancos y cuando quiso transferir de un banco a otro, porque hizo un depósito de prueba, el banco le dijo, no, pero para eso tiene que ir a la sucursal, no lo puede hacer. Bueno, en los bancos tampoco quieren que se le vayan los dólares, por lo menos hasta el 1 de octubre, si son menos de 100.000, o que se queden hasta el 1 de enero del 2026, ¿no? Dice la otra consulta, una vez abierta la cuenta especial, ¿cómo se depositan los fondos provenientes del régimen de regularización? Bueno, como les planteaba, esto puede ser que yo los tenga en una caja de seguridad, lo que quedó como uso normal de decir en el colchón. Hoy es complicado guardar el dinero en el colchón, eso era de cuando los colchones eran de lana, y entonces tenían así intersticios para poder esconder los dólares. Hoy en un colchón de espuma de goma o de resorte se va a hacer más complicado, ¿no? Pero bueno, todo el mundo entiende que es tenerla en el colchón es tenerla en casa y sin declarar. Entonces, uno va, se presenta ante el banco con los fondos, ¿sí? Y los deposita en su cuenta. Mi recomendación es que no vayan con los fondos a abrir la cuenta. Abran la cuenta primero y después vayan con los fondos, porque si hay algún problema, no anda el sistema o pasa algo así, se van a tener que volver con los fondos que pensaban depositar y no es muy agradable entrar y salir del banco con un monto importante de dólares, ¿no es cierto? También lo puedo hacer por transferencia, o sea, yo puedo vender acciones. Vamos a las criptos que estuvimos hablando el otro día. También yo puedo blanquear criptos
a costo cero. ¿Cómo hago? Las vendo, transfiero el dinero a una cuenta mía, a una cuenta de regularización, o sea, una cera, y si la dejo, insisto, o la uso para los bienes determinados, los fines determinados, perdón, ese blanqueo no va a pagar ningún tipo de costo, ¿no? Y sobre todo, acá hay algo que también hay que tener en cuenta. Quizás yo compré un Bitcoin cuando valía, no sé, $10 o no sé cuánto. Y hoy están a 50.000, ¿sí? Ojo con el tema de ganancias. Por ahí sale mucho más barato blanquearlos, ¿sí? Aún pagando el 5%, como se pagaría hasta el 30 de septiembre, que decir, no importa, el día que los venda pago ganancias, ¿no? Pago el impuesto, o declaro ahí la venta. Después, puede regularizarse el dinero depositado en una cuenta exterior transfiriéndolo directamente a una cuenta comitente especial en el país. Bueno, es un poquito lo que charlábamos, me adelantaba la pregunta. Y dice, si el sujeto opta por regularizar dólares estadounidenses en efectivo de series anteriores manchados o con algún daño, ¿los bancos están obligados a aceptarlos? Sí. Es una instrucción que salió que los bancos están obligados a aceptarlo. Ahora, esto es lo que dicen las normas. Hay que ver qué dice el cajero del banco después, ¿no? Porque solemos encontrarnos con esos problemas donde vamos a hacer lo que nos dicen que tenemos que hacer y una persona no nos lo permite. Pero en teoría los carachicas, como los llamamos, los manchados, los escritos y demás, se pueden utilizar. Después el Estado los tomará y se los volverá a mandar a Estados Unidos, ¿no? Esa es un poco la realidad. Dice, el depósito o la transferencia en dólares estadounidenses o de otra moneda extranjera, la cuenta especial, ¿se convierte en moneda nacional? No. Hay dos tipos de cuentas, cera en pesos y cera en dólares. La cera en dólares me van a devolver los dólares. Yo sé que se van a acordar de funcionarios anteriores cuando afirmaron el que deposita dólares, retirará dólares, pero por lo menos la ley acá está estableciendo que el que depositó dólares va a retirar dólares, el que depositó pesos va a retirar pesos. La opción esa no se tiene en cuenta. Después, ¿puede disponerse inmediatamente de los fondos depositados en la cuenta especial? Si estos no están depositados hasta el 30 de septiembre, el blanqueo es inválido. O sea que no los puedo disponer de forma inmediata. Sí los puedo disponer de forma inmediata, y acá empezamos con esta especie de trabalengua, si los voy a usar para comprar un rodado, si me voy a comprar un inmueble, si voy a hacer un gasto en algún bien registrable, o si simplemente voy a eh, comprar algún elemento del cual tenga factura o tenga el comprobante correspondiente. Vamos a la otra pregunta, la número 11. Dice, ¿hasta qué fecha pueden regularizarse los fondos a los que se refieren los artículos 31, 32, 33? Este es otro tema importante. O sea, el blanqueo tiene 3 etapas, ¿sí? Acordémonos de esto, pero en la etapa 1 cierra el 30 de septiembre. Es la etapa más conveniente, ¿sí? Esta etapa pago por lo que tenga que pagar el 5% como máximo por cualquier tipo de bien, y es la única etapa en la que me permiten blanquear fondos en efectivo. O sea que yo puedo regularizar fondos en efectivo o el producido de la venta de acciones o fondos, etcétera, etcétera, hasta el 30 de septiembre de 2024. En la segunda y en la tercera etapa no puedo regularizar dinero en efectivo, ¿sí? Entonces, eh, otra pregunta. Si se regularizan 120.000 en efectivo, ¿hay algún mínimo no imponible o exento o no? Como dijimos, si yo el 1 de octubre retiro $10.000, me van a hacer la retención. Otra pregunta. Si se regularizan hasta $100.000 en cuentas especiales, ¿en qué caso no resulta de aplicación la retención del 5%?
como les planteé, si lo tengo depositado hasta el 30 de septiembre, el banco no me va a hacer la retención del 5%, ¿sí? Si se regularizaran más de 100.000, ¿en qué caso no resulta de aplicación la retención del 5%? En el caso que les comenté, alternativas. Y disculpan que insista sobre esto, pero es lo más importante de todo, que quede claro porque eh, hay toda una planificación y una realización del blanqueo que tenemos que hacer nosotros profesionales para los clientes, pero los clientes para su planificación financiera y para determinar si se van a adherir al blanqueo o no, entonces tienen que tener muy en claro estas situaciones, cuándo van a disponer del dinero, cómo, de qué manera. Entonces, si se regularizo más de $100.000, la única forma de que no me cobren la retención del 5% es A, que la deje depositada hasta el 1 de enero del 2026. Y si no, que la aplique a la inversión o compra de alguno de esos activos, ¿sí? En el caso de más de $100.000, no corre la posibilidad de ir a comprar a coto con los bienes blanqueados, ¿eh? Eso es solamente para menos de 100.000 esta alternativa. Después dice, si se deciden invertir en forma total o parcial los fondos regularizados al amparo del régimen especial del artículo 31, en las inversiones inmobiliarias a las que se refiere la resolución del Ministerio de Economía, ¿el dinero debe transferirse a una cuenta especial del desarrollador o constructor? No, no hace falta. Es el único esquema donde el dinero puede llegar a salir de este ecosistema de cuenta cera. O sea, el desarrollador no tiene necesidad de abrir una cuenta cera para que yo le transfiera el dinero. Y tampoco está previsto, hasta hoy por lo menos, insisto, que el desarrollador tenga que rendir algún tipo de cuentas de lo que hizo con ese dinero que recibió del blanqueo. Vamos a ponerlo como ejemplo. Yo invierto fondos blanqueados en un desarrollo inmobiliario. La empresa desarrolladora toma los fondos que yo le transferí y con eso hace lo que quiere. Le pagará a los empleados, comprará materiales, hará lo que se le ocurra. No tiene por qué darle ningún tipo de explicación al fisco de qué hizo con esos fondos que yo le transferí. Esto también fue una consulta que se hicieron. Bueno, entonces, vamos a hacer alguna otra aclaración y ya vamos a pasar al tema eh, que era el objetivo de nuestra charla de hoy, ¿no es cierto? Que eran las modificaciones en bienes personales y el régimen especial de ingreso. Han salido dos normativas especiales que de alguna manera son bastante importantes cuando las empresas están con conflictos con el fisco. En la primera de ellas dice que se pueden regularizar a través del blanqueo aquellas situaciones que se encuentren en discusión administrativa, contencioso administrativo, o sea, estos que tienen el tribunal fiscal o judicial, y que también esto influye o de alguna manera eh, dejaría sin efecto cualquier cuestión que se tenga como en el juzgado penal, en el penal cambiario, ¿sí? O en el penal aduanero. Esto es muy importante porque vamos a suponer esto, vamos a hacer un ejemplo. A mí, yo tengo una determinación de oficio del fisco porque detectó de que yo había facturado, o mejor dicho, que no había facturado, que había vendido sin facturar y no había declarado, no sé, 10 millones de pesos, o vamos a poner 100 millones de pesos, ¿no? Eso implica un ajuste del 35% en ganancias, un ajuste del IVA del 21%, y a su vez, por haber excedido el límite de 1,5 millones en el año, tanto de IVA como de ganancias, me aplicaron la ley penal tributaria. Entonces yo estoy discutiendo esto si está muy bien armado el fisco, con varias posibilidades de perderlo, ¿no es cierto? Y bueno, está la moratoria, que también me condona las sanciones, pero la moratoria me sale muy cara. Bueno, si yo puedo
demostrar si puedo blanquear los fondos que yo obtuve y me quedé, gané por haber efectuado esa venta sin declarar, y los deposito y los blanqueo, a lo sumo voy a pagar el 5%, pero se van a caer todas las causas contencioso-administrativas, penales cambiarias, penales tributarias que tengo en cuestión. Y esto, de acá surge un caso que lo charlaba esta mañana con un supervisor de la AFIP. ¿Cómo demuestro yo cuál es la ganancia que me dejó esa operación que realicé fuera de, o que realicé sin declarar? Porque no toda la venta seguramente es una ganancia, ¿no? Algún gasto tendré. Y me imagino en una fábrica, por ejemplo, donde eso que vendí en negro tuvo de alguna manera un costo también. Entonces, ¿de qué manera, dentro de 3 años, cuando esa causa se termine por haber presentado en el blanqueo, pero haya una revisión, vengan a revisar si el blanqueo está bien hecho, y el inspector me pida que yo le demuestre cómo, cuál fue el monto que yo gané y qué es lo que blanqueo para dejar caer esas causas, de qué manera, qué papeles de trabajo, qué documentación voy a tener que tener y que presentar. Bueno, es una gran incógnita. O sea, ni nosotros de este lado, ni ellos del otro, hoy sabemos de qué manera poder establecer. Y acá voy a la materia que no se enseña en ninguna universidad ni en ningún posgrado, que es el sentido común, ¿no? Creo que ese es lo mejor que podemos tener un profesional. Armemos los papeles de trabajo en conjunto con nuestros clientes de manera de preconstituir la prueba de la mejor manera posible. Esta es un poco la recomendación, ¿no es cierto? Si tuviera que aplicar esto. Y esto es una buena noticia, en realidad, del decreto que salió el viernes pasado. Y la mala noticia, que también sacó este decreto, es que todas las cuestiones que estén planteadas por facturas apócrifas no pueden ser incluidas en el blanqueo. O sea, así como les planteé que demostrando lo que yo había ganado por no haber facturado, no haber declarado esos fondos, quedaba libre de leyes penales, tributarias, cambiarias, aduaneras, en el caso de que el ajuste sea por facturas apócrifas, esto no corre. O sea, el blanqueo no sirve. ¿Qué tengo en este caso como alternativa? Sí, la moratoria. La moratoria también, que está vigente, me condona todas las infracciones penales, cambiarias, tributarias, me exime de multas y sanciones y, por supuesto, de acuerdo a la etapa de la moratoria donde ingrese, me genera una quita bastante importante de los intereses. Con lo cual, de alguna manera, alguna solución tengo, ¿no es cierto? Pero no es la solución mágica donde realmente con muy poco dinero se podía llegar a plantear esta condición, ¿no? Que yo pensaba que por ahí la iban a aplicar. El otro tema, y para cerrar ya el tema del blanqueo, es lo siguiente. El blanqueo tiene 3 etapas, como dijimos. La primera etapa se paga un impuesto especial de regularización del 5%. En la segunda etapa se paga un impuesto especial de regularización del 10%. Y en la tercera etapa del 15%. Pero ojo que si yo blanqueo en las etapas posteriores, tengo que volver a recalcular todo. Así que ese es el problema que tenemos hoy, de que el blanqueo, así conceptualmente, se acaba el 30 de septiembre, ¿no? Primero porque, como les explicaba, no podemos blanquear fondos en efectivo ni provenientes de la venta de acciones, ni de títulos, etcétera, en el país o en el exterior, en la segunda y tercera etapa, sino aparte porque si blanqueé algo en la primera etapa lo tengo que recalcular. Así que vamos a tener que terminar esto. Estaba ayer en un curso que estoy haciendo en la Universidad Austral y estábamos todos hablando y a cada rato aparecía como fecha límite el 30 de septiembre, el 30 de septiembre, el 30 de septiembre, y en un momento como que nos preguntamos todos
qué va a ser de nosotros el 1 de enero? Como que nuestras vidas no van a tener ya nada de qué ocuparse realmente. Bueno, vamos a ver un poquito ahora bienes personales, porque también hubo cambios importantes en bienes personales. Bienes personales si bien no ha desaparecido, pero ha bajado mucho las alícuotas y ha subido mucho los mínimos no imponibles. Entonces, vamos a ver, esta es la tabla del periodo fiscal 2023. Repasemos cómo se calcula. Estos son los bienes situados en el país, más los bienes en el exterior, menos el mínimo no imponible, que a partir de este año o para el año 2023 quedó en 100 millones de pesos. Y la casa habitación tiene un mínimo no imponible de 350 millones de pesos. ¿Cómo funciona un mínimo no imponible? Bueno, si mi casa vale 300 millones, yo me puedo tomar hasta 300 millones. Si mi casa, como mínimo, como descuento, si mi casa vale 400 millones, voy a tener que incluirla dentro de la base imponible del impuesto por un monto de 50 millones. ¿eh? O sea, esto opera como un tope hacia abajo. ¿Sí? Fíjense que antes las alícuotas terminaban para los bienes en el país en el 1,75 hasta el año 2022 y los bienes del exterior pagaban el 2,25, lo que los transformaba en realmente un impuesto cuasi confiscatorio, porque piensen que una tasa internacional hoy está en el orden del 3%, ¿sí? Y estaba pagando un 2,25 de impuesto, con lo cual se podía casi cuestionar de que no fuera confiscatorio, ¿no? Y vamos a ver, porque esto tiene una graduación que va a ir bajando el impuesto, van a ir bajando las alícuotas. Y aparte otro tema importante, los mínimos no imponibles se van a actualizar por el índice de precios al consumidor, por el famoso IPC, con lo cual no es como pasaba hasta ahora, que por ahí estaba trabajando hoy con mínimos no imponibles que correspondían a, no sé, a 5 años atrás, y con la inflación que teníamos o que tenemos, el mínimo no imponible no servía para nada realmente. Y el otro tema importante es que a partir del año 2024 se empieza a eliminar la última línea de la escala del impuesto. O sea, fíjense esto, este impuesto es proporcional, ¿sí? Este impuesto no es regresivo. ¿Por qué? Porque aquellos que tienen más patrimonio pagan más impuestos. Así debieran ser todos los impuestos que existen, pero con una tabla lógica, ¿cierto? Entonces, estas son las novedades para los años que vienen, ahora vamos a repasarlas. Por ejemplo, fíjense en el 25 ya quedaron nada más que 3 escalas, y fíjense que la última, que este año era del 1,5, ya en el próximo año, el 2025, perdón, en el otro, va a ser del 1%, ¿no? Y así hasta que vamos a llegar en el 2026 a tener nada más que 2 escalas, ¿sí? Con el 0,50 y el 0,75, y después la última escala para el periodo 2027 queda en el 0,25%, ¿sí? Para todo. También ustedes saben que hay un impuesto que se llama impuesto sustitutivo a los bienes personales, que es el que pagan las sociedades. ¿Por qué se estableció esta forma de recaudarlo? Porque en realidad es un impuesto que tiene que pagar la persona, es un impuesto que grava a la persona humana bienes personales. Pero, por ejemplo, si imaginan una empresa que cotiza en bolsa, que tuviera que esperar el fisco de que cada persona que tiene acciones de alguna empresa vaya y declare el impuesto. Entonces, ¿qué se hizo? Se creó un régimen de retención donde es la empresa, la sociedad, ¿sí? La que le va a retener al accionista de acuerdo a su participación accionaria y al patrimonio que tenga al 31/12 del año que corresponde, en este caso ahora el 2023, le va a retener un porcentaje en concepto del impuesto sustitutivo a los bienes personales. Y acá se divide en dos partes. El contribuyente cumplidor va a retener una alícuota del 0,5%, y el no cumplidor, perdón. Y el cumplidor, hay una quita por haber cumplido del 0,375%. Entonces,
Repasemos las principales modificaciones que implementó la ley. Se incrementan los importes de los dos mínimos no imponibles, el global y el correspondiente a la casa habitación, y se deja sin efecto el esquema de alícuota acrecentada cuando se trata de bienes en el exterior no repatriados. O sea, porque en el impuesto a los bienes personales había un esquema de que si yo los bienes, vamos a suponer esto, yo tenía una cuenta en un banco en Estados Unidos con $200.000. Si yo esos $200.000 los transfería al país en una fecha determinada, antes del 31/12, yo lo iba a tratar como bienes del país, aunque fueran dólares, ¿sí? En cambio, si esto está depositado en una cuenta en el exterior o tenía acciones en el exterior, lo voy a tratar como un bien del exterior y en ese caso iba a pagar una alícuota del 2,25. Entonces, esto se elimina y los bienes, tanto del exterior como los que están en el país, tienen la misma alícuota. No se hace más esa distinción. Y después la escala progresiva es una sola y se incrementan sus montos y se elimina el último tramo, ¿no es cierto? Como les comentaba, el de la alícuota del 1,75. Así que, y se van a ir eliminando año a año el último tramo de cada escala. Entonces, esto como les decía, vamos a llegar en el 2027 a que el impuesto, independientemente del monto total de los bienes, va a ser proporcional, esto es, con una única alícuota del 0,25%. O sea, eso es lo que se espera para bienes personales a partir del 2027. Se reduce la alícuota, por supuesto. Bueno, esto en cuanto a bienes personales, ¿no es cierto? Esas son las principales modificaciones. Pero para terminar de hacer más interesante este mes de septiembre, se creó un régimen especial de ingreso del impuesto sobre los bienes personales, ¿no? Y ahora vamos a comentar de qué se trata. Esto se ha llamado REIBP y un poco el concepto es, si bien es un solo impuesto, el régimen especial de ingreso de bienes personales, acá debemos analizarlos separadamente porque tienen distinto tratamiento si se trata de bienes regularizados o de bienes no regularizados. Vamos a ver primero quiénes pueden optar por adherirse a este régimen de ingreso especial de bienes personales. Bueno, la distinción acá es sencilla. Las personas humanas, sabemos que otras personas no pagan el impuesto. O sea, eso, insisto con esto, las sociedades no pagan impuestos a los bienes personales. Lo que hacen es retenerle a las personas humanas el impuesto que les corresponde por su participación accionaria, ¿no? Entonces, personas humanas, sucesiones indivisas, residentes tributarios en la Argentina al 31/12 del 23. Repasemos qué significa residente. Residente es el residente fiscal argentino, no significa que esté por una eventualidad viviendo fuera del país en esa fecha, ¿sí? No de vacaciones, sino que esté viviendo en otro lado. Normalmente la mayoría de los países mantiene una regla que es la de los 183 días, que si una persona está más de 183 días en un país físicamente, entonces se considera residente fiscal. El único que tiene un sistema, bueno, hay algunas otras distinciones, ¿no? Pero el único país que tiene también un sistema muy especial es Estados Unidos, porque en realidad me está contando una proporción de los últimos 3 años, tomándome un sexto del año 3 para atrás, un tercio del año anterior y el 100%, digamos, del año en cuestión, que se van acumulando y impacta bastante respecto de esto. Y aquellas también pueden adherir a este régimen, aquellas personas humanas que hubieran sido residentes tributarios en la Argentina y a esa fecha ya no lo eran. O sea, aquellas personas, o sea, acordémonos de esto, yo puedo dejar de ser residente argentino a nivel tributario, ¿sí? Porque estoy viviendo en otro país más de 183 días, pero si tengo bienes en el país a efectos de los tributos patrimoniales que generan esos bienes y eventualmente esas ganancias, voy a ser considerado un residente argentino. Entonces,
No es que yo dejo todo lo que tengo acá, me voy a otro país y no pago más nada. No, no, eso es un error también, que a veces se suele confundir con estas recetas mágicas de perder la residencia. Si yo tengo bienes en el país, voy a pagar por esos bienes aunque no esté viviendo aquí. Y lo que plantea este régimen especial es que, bueno, si tenía una persona que había sido residente, pero al 31/12 del 23 ya no lo era, pueden también incluirse en este régimen. Y vamos a ver, ¿qué bienes son susceptibles de adhesión? Bueno, para las personas humanas y las sucesiones indivisas residentes en el país, ¿sí? La condición que se da es que la liquidación del impuesto sobre los bienes personales correspondiente a este periodo fiscal, si no hubieran adherido a este régimen, arrojar impuesto determinado. O sea, esto es importante. Si yo estoy haciendo la declaración jurada de bienes personales por bienes regularizados, o sea, los bienes que tengo declarados, no hablemos del blanqueo, y no me arroja impuesto determinado, no impuesto a pagar porque estoy compensando con anticipos, con retenciones o con lo que tengo de los viajes, de la retención de viajes al exterior. Si el impuesto determinado no me da, o sea, me da menor que cero, digamos, sí, o sea, no me da impuesto determinado, no me puedo adherir al régimen especial de ingreso a los bienes personales. Y aquí un poco mi consulta, porque en realidad, si considero de que a mí no me da, yo perfectamente podría pedir la baja, porque ya no soy contribuyente de este impuesto porque no estoy superando los mínimos. En el fisco esta opinión mía no la comparten tanto, pero yo entiendo que si dejo de arrojar impuesto, pediría la baja y listo, ¿no? Y bueno, y si el año que viene tengo impuesto determinado, me tendré que volver a anotar y tributar, ¿no? Pero bueno, me parece que queda más prolijo, ¿no? Y la otra opción es que si tienen bienes regularizados y no regularizados, la opción se debe ejercer por ambos. Ojo esto, o sea, yo no puedo hacer la opción por los regularizados y no por los y no por los no regularizados, o sea, tengo que hacerla por los dos. Y la otra cuestión es que si no tiene bienes no regularizados, puede adherir por los que regularice. O sea, vamos a suponer, yo termino mi declaración de bienes personales, no me da impuesto determinado, pero después presento un blanqueo, ¿sí? Y blanqueo bienes, podría adherirme por los regímenes no regularizados que estoy regularizando. Y acá hay que tener en cuenta de que por los bienes no regularizados no tengo mínimo no imponible ni mínimo de la casa habitación. Con lo cual, si yo estoy blanqueando $10.000 y quiero adherir al régimen, en realidad debo bienes personales por $10.000. O sea, no tengo mínimos, tengamos eso en cuenta. Ahora, el otro tema importante aquí a tener en cuenta es que por los bienes que yo regularizo, no tengo que pagar impuesto a los bienes personales correspondiente al ejercicio 2023, porque dice la ley de que los bienes se consideran incorporados al patrimonio del contribuyente el 1 de enero del 2024. Entonces, ahora vamos a ver el cálculo. Por los bienes que yo estoy regularizando, no voy a pagar impuesto a los bienes personales por el año 2023. Porque si bien yo los tenía que tener como condición para el blanqueo al 31/12/2023, se consideran por ley incluidos a partir del 1 del 2024. ¿Sí? Y para los más técnicos, acá, y ya que en este blanqueo se permite blanquear stock, acá se generan un montón de incógnitas, dudas, alternativas, porque yo tengo un stock que tenía que estar en el inventario, pero tengo un balance ya cerrado y lo tenía el 31/12, contablemente no declarado, pero lo incorporo a partir del 1 de enero. Entonces, me tomo como existencia inicial, no me lo tomo como existencia inicial. ¿Qué pasa con el ajuste por inflación impositivo? Si lo considero dentro del patrimonio o no. Bueno,
no, no es un tema así general, pero sé que hay varios colegas en la sala y por eso dejaba este tema que da para discutir un rato largo, porque inclusive todavía me da la impresión de que no hay un acuerdo definitivo sobre cómo tratarlo. Y vamos a ver esto, las personas que hubieran sido residentes tributarios en la Argentina y ya no lo sean al 31 del 23. Bueno, podrán adherir al régimen especial si tienen bienes regularizados y no regularizados. La opción se ejerce por ambos, como en el caso anterior, y si no tiene bienes no regularizados, puede adherir por los que regularice, igual que en el otro caso. ¿Qué periodos fiscales sustituye? O sea, porque hasta ahora no vimos cuál es la ventaja de este régimen, o sea, ¿por qué estamos analizando esto? El concepto de esto es que me permite, ya lo vamos a ver en detalle, me permite pagar los 5 próximos periodos o los 4 próximos periodos para los bienes regularizados a una tasa que es la que a una tasa mucho menor que la que está vigente en este año, en el que viene y en el otro, ¿sí? Básicamente, los periodos fiscales que sustituye este régimen especial, por eso hablamos que eran como dos impuestos, es para los bienes no regularizados, o sea, para los bienes que yo ya tenía declarados, no los que estoy blanqueando, el año 2023 al 2027. O sea que si yo me adhiero al régimen especial, no debo presentar la declaración jurada del año 2023. Y esto también es una aclaración que ha hecho el fisco a través de preguntas frecuentes y lo han explicado muy bien, de que no hay que presentar la declaración jurada 2023. Se presenta este régimen con el detalle de los bienes y no, o sea, pago todo junto ahora a los 5 años y no pago más bienes personales. Y la gente cuando le planteo esto me dice, y pero si yo el año que viene compro una casa, gano más plata, tengo más dólares, ¿qué pasa? Ya está pagado de antemano. Esto es como el estacionamiento cuando vamos a un recital que nos dicen, bueno, este sale 20.000 pesos el estacionamiento. Bueno, si me quedé un ratito más, un ratito menos, me cobraron los 20.000 pesos, porque así como tengo más bienes, puedo tener menos bienes, ¿no? Esto es así, es una tarifa fija y vamos para adelante. Y para los bienes regularizados, o sea, los que incluyen el blanqueo, como les comentaba, no se consideran grabados por este impuesto al 31/12 del 2023, los periodos que voy a cancelar con este régimen especial son del 24 al 27. Son 4. ¿Cuál es la fecha límite para adherir a este régimen? Bueno, los bienes que no se hubieran regularizado bajo el régimen de regularización de activos, tengo tiempo hasta el 30 de septiembre, pero tengo que hacer un pago inicial, y acá es donde complicaron todo, de acuerdo a esta fecha según la terminación del quit. O sea que el pago especial, que es del 75% del impuesto que determine bajo el régimen especial de ingreso de bienes personales, tengo que calcular el 75% e ingresarlo a cuenta en la fecha de vencimiento de las declaraciones juradas de bienes personales del 2023. ¿Sí? Y piensen el embrollo que se generó con las fechas en virtud del atraso de la ley, en la aprobación de la ley de bases y el paquete fiscal, que en teoría estas declaraciones vencían el mes pasado, cuando todavía ni siquiera estaba reglamentado este impuesto, que ponía como exigencia que vencía junto con las declaraciones, con el vencimiento de las declaraciones juradas. Por eso les comentaba lo difícil que está haciendo trabajar hoy en día, ¿no? Y ¿qué pasa ahora con los bienes que estoy regularizando? Bueno, con los bienes que estoy regularizando, como yo tengo tiempo hasta el 31 de marzo para regularizar, y bueno, hoy no pienso regularizar nada, no puedo hacer un pago a cuenta. Entonces, en este caso, para los bienes que estoy regularizando, que voy a regularizar, puedo adherirme al régimen especial hasta el 31 de marzo de 2025 inclusive. Bueno, a ver, ¿cómo se calcula? Básicamente se calcula así. Por los bienes no regularizados, o sea, con los bienes que yo ya tenía declarados en mi declaración jurada de bienes personales cargados en el sistema de la AFIP al 31/12/2023, bueno, todos los bienes en el país y en el exterior, menos el monto de la casa habitación hasta 350 millones, con la salvedad de que si la casa habitación
que tengo en el renglón de arriba es de 200 millones, por supuesto esto baja a 200, ¿no? Más los bienes exentos que se incorporaron después del 10-12 del 23. ¿A qué se refiere esto con los bienes que se incorporaron después del 10-12 del 23? Ustedes saben que en bienes personales, o si no, por supuesto se los explico en este momento, están exentos de este impuesto los títulos públicos, los depósitos en caja de ahorro, etcétera, etcétera. Entonces, hay personas que tienen bienes que están gravados por el impuesto, inclusive fondos en cuentas del exterior, y ¿qué hacían? El 30 de diciembre las traían al país y el 2 de enero se las volvían a llevar. Entonces, cuando yo hacía la declaración jurada el 31 de diciembre de 2023, eran pesos o eran un saldo depositado en una caja de ahorro en un banco y estaba exento de bienes personales. Esos 3 millones de dólares que hubieran pagado bienes personales al 225, ¿sí? Pasaban a ser exentos porque estaban depositados en una caja de ahorro en el país. Bueno, ¿qué dice la ley esta? Que si yo incorporé bienes hasta o sea, posteriormente al 10 de diciembre del año 2023, los tengo que incorporar a la base, o sea, no son más exentos, ¿sí? O sea, ese juego que se hacía, que los bancos mismos lo ofrecen, cobrando una comisión de entrar y sacar los fondos para no pagar bienes personales, ¿sí? No corre para esto. Tengo que haberlos tenido depositados antes del 10 de diciembre. Después le tengo que restar, como dijimos, el mínimo no imponible, que eso sí es fijo, que son 100 millones. Y a esta base que me da, lo tengo que multiplicar por 5 años. ¿Por qué? Porque son bienes no regularizados, como les comenté, y acuérdense que los bienes no regularizados, el régimen especial incluía el año 23, 24, 25, 26 y 27, son 5 años, ¿sí? Y la alícuota que van a pagar, en vez de estar pagando el 1,5 de máxima, como les mostré en las tablas cuando calculé bienes personales, pasa a ser 0,45. ¿Sí? Este es el impuesto del régimen especial de ingreso para bienes personales determinado. Ahora, la mayoría piensa, esto es muy conveniente, pero ojo, porque no todo el mundo está pagando la alícuota máxima, ¿sí? Y no todo el mundo le conviene, en virtud de que las tasas, las alícuotas de bienes personales y los montos de mínimos no imponibles están bajando, perdón, están subiendo y van a bajar el impuesto, mejor dicho, no a todo el mundo le conviene. ¿A quién le conviene esto? A aquellas personas que por su situación personal estén incrementando o tengan previsto incrementar su patrimonio en los próximos años. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Vamos a ver un caso concreto. Yo tengo los dueños de una empresa, ¿sí? Que están eh, retirando honorarios de directorio, dividendos y están ahorrando, ¿sí? O sea, están incrementando su patrimonio porque la empresa les da más fondos de los que gastan durante todos los años. Bueno, en ese caso, como se prevé de que por más que baje el impuesto, yo voy a incrementar mis bienes, en ese caso sí me conviene congelarlos y dejar todo pagado ya por anticipado. Ahora, sí es el padre, ¿no? Que ya más que comprarse una casa, vendió su casa grande y se fue a vivir a un departamento más chico porque le queda más cómodo. Esa persona, por la etapa de su vida en la que se encuentra, normalmente tiende a descender su patrimonio. En ese caso no conviene, conviene esperar e ir liquidando todos los años bienes personales. O por lo menos ese es el análisis que he efectuado técnico de esto. Bueno, después de esto, y está aclarado por una resolución, de ese impuesto que me da yo puedo tomar todo lo que tenga a favor. Anticipos, retenciones, percepciones, pagos a cuentas, saldo de bienes personales o cualquier, es compensable con cualquier otro impuesto. Eso me da el impuesto, ¿sí? Menos el pago inicial, ese del 75% que yo había hecho, esto es lo que me va a quedar a pagar del régimen especial de impuesto a los bienes personales. Y por los bienes regularizados, el cálculo es prácticamente similar, pero ¿qué voy a hacer?
Acuérdense que el blanqueo se calcula todo en dólares, ¿no? Entonces, el valor total en dólares de los bienes regularizados por el tipo de cambio comprador al 30 del 11 del 2024, ¿sí? Es el valor total en pesos de los bienes regularizados. Por 4 años, por 0,50 es lo que me da el impuesto al régimen especial de ingreso a los bienes personales, ¿sí? Y en este caso, perdón, no les aclaré que se estaba previendo que lo regularice, que me adhería al régimen, perdón, cuando terminaba una etapa, ¿no es cierto? Que no lo hacía ahora. Y en esto, por ejemplo, en la última etapa, si lo hago, que tengo tiempo hasta el 30 de abril para hacerlo, bueno, es el tipo de cambio comprador al 30 de abril. Lo que sí también aclaró la Dirección Nacional de Impuestos y la AFIP es que eh, cuando yo tengo que descontar ese impuesto que pagué y hubo diferencias de cambio, no tengo que hacer una actualización porque esos pesos dólares que pagué son distintos a los pesos dólares del segundo momento, ¿no es cierto? Cuando voy a hacer esta cuenta. No, la diferencia de cambio por depreciación de la moneda no se va a tener en cuenta y se va a poder descontar al mismo valor duro que tenía el anticipo. ¿Cuál es el otro beneficio de esto? Que me genera una estabilidad fiscal en estas condiciones. Para los bienes no regularizados, o sea, los que ya tengo declarados, para los periodos fiscales del 2023 al 2027, una estabilidad fiscal que voy a estar pagando una tasa del 0,45%. Para los bienes regularizados, del 24 al 27 voy a estar pagando una tasa ya determinada del 0,5%. Y para ambos de los periodos fiscales 2028 a 2038, establece que voy a pagar una tasa máxima del 0,25%. Esa es la estabilidad fiscal prometida o asegurada por la ley esta. Vamos a ver acá una pequeña distinción que tiene. Vamos a ver primero cuál es la trampa que se haría y por qué existe esto. Vamos a suponer de que somos dos personas, ¿no es cierto? Sí, soy mi hijo y yo, ¿sí? Mi hijo se adhiere al régimen especial de ingreso a los bienes personales. Entonces, él ya, independientemente que amplíe su patrimonio, él no va a pagar más impuestos, o sea, porque ya lo pagó todo junto con el impuesto del 2023. Entonces, él, por más que tenga más patrimonio, no va a pagar. Entonces, yo no me adhería al régimen especial y ¿qué hago? Este año le dono todo mi patrimonio. Total, como él no va a pagar, entonces le dono mi patrimonio y dejo de pagar yo. Entonces, no pago yo de ahora en adelante y él tampoco va a pagar porque ya lo pagó. No es así. Para evitar esa trampa que se podría hacer, si yo recibo antes del 31/12 del 2027 una donación u otra liberalidad, no sé, un regalo, una donación, una cesión, tengo que, por parte de una persona que no está adherida, el donante o el vendedor, al régimen especial de ingreso a los bienes personales, voy a tener que pagar una diferencia, ¿sí? Y también se da, no solamente si acepto una donación, lo mismo que si recibo una propiedad, un bien, a un valor inferior al de mercado. O sea, está bien, no se lo dono para que no entre por este artículo, se lo vendo pero a un valor vil. Si no sé, si la casa vale $300.000, se la vendo en 50.000, entonces incorpora nada más que 50.000 en su patrimonio. Estas pequeñas trampas es lo que están evitando. Y bueno, acá un poquito el repaso de lo que le comentaba del decreto, este último que salió, que no se pueden regularizar las facturas, pero bueno, ya lo vimos, ¿no? Así que vamos al último tema, que es, ¿qué pasa con ingresos brutos? En la clase no, en la reunión anterior les generé la duda, les tiré la inquietud, ¿no es cierto?, de que la ley del blanqueo tiene un artículo, no recuerdo el número, donde invita a las provincias, ¿sí?, a legislar normativas que
enlacen o coadyuden, ¿sí? Y trabajen en forma armónica con la Ley Nacional de Blanqueo. ¿Qué significa esto? Que si el fisco me exime de ganancias, de bienes personales, de ganancias, de IVA, de salidas no documentadas, por, por fondos que estoy blanqueando, productos de una actividad no declarada, ¿sí? Se supone que las provincias que adhieran deben adherir manifestando de que ellos no van a cobrar ingresos por esas operaciones, como ejemplo, ¿no es cierto? Bueno, sabemos perfectamente o conocemos que es imposible que la provincia de Buenos Aires saque una ley que se compatibilice con la del Estado Nacional, ¿no? Entonces ahí surgía la duda, principalmente con la provincia de Buenos Aires, de qué iba a pasar. El lunes, me olvidé de pedirles disculpas que tuvimos que pasar esta reunión de día porque me habían invitado de la Universidad Austral a una jornada sobre la ley bases y el paquete fiscal, que realmente fue un lujo porque tuvimos desde jueces hasta funcionarios públicos, el secretario legal y técnico de la presidencia, una subdirectora general de atención al contribuyente de la FIP, bueno, la verdad unos expositores de lujo y gente que está, una diputada que fue la que elaboró la ley bases, o sea, gente que realmente nos contó las cosas de primera mano, ¿no? Entonces, entre esos conceptos estuvo un conocido tributarista que se dedica a ingresos brutos y nos dio algunos elementos en los cuales hemos coincidido en su análisis de que permitirían que las provincias no pudieran intentar cobrar este impuesto, ¿no es cierto? Por ejemplo, vamos a las retenciones en las cuentas cera. La ley del blanqueo establece que todos los fondos que se depositen en las cuentas ceras están exentos de cualquier tipo de retención, gasto, comisión o lo que fuera. O sea, son cuentas que si yo deposité $100.000, el 1 de octubre voy a retirar $100.000, ¿sí? No pueden tener ningún descuento. Eh, ¿Qué pasa? Hay cierto temor respecto de que las provincias no aprovechen, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿Por qué? Porque las provincias no adhirieron, no sacaron un régimen especial que me exima taxativamente de ingresos brutos a los bienes blanqueados. Ahora, ¿cuáles son los elementos que podemos tomar en cuenta desde el ámbito jurídico para determinar de que las provincias no podrían querer cobrar ningún impuesto sobre el blanqueo? Bueno, el primero para mí que es el que tiene más fuerza es que este impuesto el gobierno lo ha hecho coparticipable, que significa que no se lo queda el Estado Nacional, sino que lo distribuye entre todas las provincias. Con lo cual, si las provincias pretendieran cobrar un impuesto a sí mismo sobre el blanqueo, estaríamos ante la presencia de una doble imposición, porque estarían la nación y la provincia cobrando un impuesto similar por el mismo hecho imponible, con lo cual es ilegal desde cualquier punto de vista, ¿cierto? Además, se supone que, esta es una definición mía, ¿no es cierto? Lo que yo estoy regularizando, en realidad podemos decir que proviene del ejercicio de actividades lícitas, pero que incumplieron las obligaciones tributarias. O sea, esta actividad es en el fondo lícita, pero en la forma es ilícita. O sea, yo vendí, el fondo es que yo realicé un acto comercial, vendí un par de zapatos. Ahora, al no declararlo ante el fisco, incumplí, ¿sí?, el pagar impuestos, o sea, la forma en que fue declarado es incorrecta, pero el fondo es lícito. Y esto viene a un poco a reforzar lo que charlamos en la reunión anterior respecto de que cuando salió el blanqueo, muchos decían no, porque ahora viene cualquier narco a blanquear, ¿sí? Y como les planteaba como ejemplo, a ver, esto me exime de cualquier tipo de deuda tributaria y de cualquier sanción por multa o de cualquier sanción penal por ilícitos tributarios. Si yo estoy vendiendo droga, ¿sí?, me van a eximir del IVA por la venta de esa droga,
me van a eximir del impuesto a las ganancias por la ganancia que me dejó la venta de esa droga, ¿sí? Pero no me van a eximir del delito de ser narcotraficante, ¿se entiende? Es más, si yo estoy ejerciendo una actividad ilícita, no puedo meter en el blanqueo los impuestos que provienen de esa actividad ilícita, ¿sí? Entonces, volvemos a este concepto, vamos a retomar el tema de ingresos brutos. Yo lo que estoy realizando es una actividad lícita incumpliendo una obligación tributaria. Pero las provincias tienen otro tema también acá que les impide cobrar. Vamos a suponer que yo estoy blanqueando $100.000, ¿sí? Y los deposito en un banco aquí en Moreno. Esos $100.000, ¿en qué provincia los gané yo? ¿Por qué me va a retener ARBA? Si por ahí yo los gané, son el producto de una venta no facturada en Río Negro o en Córdoba, ¿sí? O en La Rioja, donde estoy matriculado. Bueno, la provincia tiene un límite político en su ámbito de aplicación. Entonces, al no poder determinar con exactitud el hecho imponible y la base imponible del impuesto, tampoco puede cobrar un impuesto, porque no le corresponde a una sola provincia. Es imposible determinarlo. Y de alguna manera también la ley federal, o sea, la ley nacional, establecida por el Congreso de la Nación, protege a quienes utilicen un sistema de blanqueo. Entonces, estos son básicamente eh, los puntos más estrictos, más importantes, por los cuales las provincias no podrían cobrar impuestos. Esto que estoy diciendo no opta a que dentro de 2 meses salga ARBA, ¿sí?, a hacer determinaciones de oficio sobre lo que blanquearon la gente. Pero bueno, será un tema de analizar en ese momento. Lo que les quiero decir es que podemos blanquear tranquilos porque desde el punto de vista jurídico, ¿sí?, existen elementos muy fuertes y determinantes para que las provincias no puedan cobrar impuestos sobre el blanqueo, ¿sí? También el otro día charlaba con el director de la carrera y le decía, porque estábamos hablando de este tema, y yo le decía, pero ¿sabes qué pasa, Alejandro? Mirá, esto es fácil. Si viene ARBA y le cobra el 3% a cada $100.000 que se depositen, ¿sí?, en el banco, y hay, no sé, 10.000 personas que depositaron $100.000, ¿cuántas de esas 10.000 personas por $300 van a ir a contratar a un abogado tributarista para que llegue a la corte para que ARBA le devuelva los $300? El 5%, y porque blanquearon mucho más de $100.000. Entonces, a veces las provincias juegan con eso, o sea, ante la lentitud, lo costoso, lo extravagante del trámite que es ejercer los derechos en nuestro país, o sea, los derechos que nos corresponden en nuestro país, mucha gente prefiere perder, como decimos, prefiere un mal juicio a o sea, un mal arreglo que un buen juicio. Y bueno, me costó 3% el blanqueo en vez de cero, dejémoslo pasar. Entonces, ese es mi único temor, de que independientemente de lo que corresponda o no, eh, tiren el tramallo o tiren la red y vean los peces que quedan en la... O sea, no se preocupen por lo que queda. Total, todo lo que queda es ganancia sin causa, ¿no? El otro tema importante, las discusiones administrativas ya lo aclaramos, hay una resolución de ARBA, la 38 del 2018, que dice que solamente se puede empezar a retener a partir del mes siguiente al que se abrió la cuenta. Entonces, si ustedes abren la cuenta en septiembre y depositan en septiembre y en octubre la sacan, ya no le van a poder retener por esa acreditación. Y hay también una instrucción, una normativa que dice que no se puede retener por transferencias del extranjero. O sea, si yo estoy trayendo fondos de una cuenta mía del extranjero a mi cuenta, tampoco me pueden retener ningún impuesto. Y vamos al último tema, porque nos estuvimos quejando mucho del tema de los plazos, y realmente es un problema. Y siempre nos preguntamos, ¿habrá prórroga? ¿No? Yo le decía también el lunes a la funcionaria de AFIP, le decía, por favor, no me vayan a sacar la prórroga el 30 de septiembre, como hacen siempre, ¿no? Pero la realidad es que
por eso que traje a colación el tema del dilema del prisionero. El dilema del prisionero es un juego de lógica muy antiguo que dice que hay dos prisioneros, pero que si uno dice se declara culpable y el otro se declara inocente, salen libres los dos y entonces están jugando a ver si, pero en cambio, si uno se declara eh, eh, inocente y el otro se declara inocente también, los matan a los dos, entonces bueno, porque no se puede saber quién es el culpable y el inocente, ¿no es cierto? Entonces esto es un poco un juego de cartas sin poder ver las cartas del otro. ¿Qué pasa con el fisco? El fisco, ¿cuándo determina una prórroga? Esto es así. A medida que van avanzando los días, ¿sí? Las áreas de recaudación o las áreas encargadas de este tema van pasando información, y hoy está todo sistematizado, de cuántos son los fondos que se vienen blanqueando hasta ese día. Entonces, van haciendo sus proyecciones, el gobierno estima que se van a conseguir por este blanqueo entre 40 y 50 mil millones de dólares, ¿no? Es lo que las estimaciones más, eh, así más eufóricas que tienen. Bueno, ¿qué pasa? Si el 29 de septiembre se llevan depositados en las cuentas 5 mil dólares, hay prórroga seguro. Hay prórroga seguro porque no se cumplieron los objetivos, ¿es cierto? Ahora, si el 29 de septiembre hay 40 mil dólares ya depositados, y no va a haber prórroga porque quizás esos otros 10.000 que estaban indecisos lo van a tener que hacer al 10% o de otra manera, o buscarán o no blanquearán. Pero si se cumplieron los objetivos, no va a haber prórroga, porque hay un problema en la prórroga. Es un problema que se genera por cómo se establecieron las normas y el atraso que hubo en la aprobación. Yo les estoy diciendo a ustedes, y ustedes van a hacer esto porque yo se los estoy diciendo, que van a depositar la plata en septiembre porque el 1 de octubre la van a tener, ¿verdad? La van a poder transferir a su cuenta y se terminó el blanqueo. Si yo otorgo o si el fisco otorga una prórroga hasta el 31 de octubre, ese dinero va a tener que quedar depositado hasta el 1 de noviembre. ¿Por qué? Porque si no, esos dólares que yo extraigo de la cuenta se los presto a Fernando para que Fernando blanquee y así multiplicamos por dos el blanqueo de manera eh, irrisoria, irreal, por definirlo de una manera. Entonces, si hay una prórroga, entiendo que va a ser muy chica y que va a ser, no sé, un 15 días, digamos, como para así charlarlo coloquialmente, y en virtud de que, bueno, por ahí 15 días la gente se aguanta de que no le devuelvan la plata o que no la pueda retirar, pero ya si pasan un mes o más de un mes, entiendo que va a ser complicado para ellos porque va a haber mucha protesta con esto. Esa es otra de las trampas que se tendieron el Estado mismo, ¿no es cierto? Porque, a ver, el Estado quiere que la gente blanquee, entonces, lamentablemente, no por culpa del gobierno en este caso, sino por culpa del atraso que hubo en la aprobación de la ley base y el paquete fiscal y el error y necesidad que hubo de fijar las fechas muy cercanas porque estaba la recaudación parada, porque no estaban presentándose las declaraciones juradas de ganancias y bienes personales del 2023. Ya piensen que tendrían que haber vencido en junio y se están presentando en septiembre, o sea, llevamos 3 meses de demora, eso impacta en la recaudación. Entonces, ante esa premura y el tiempo que tardó en aprobarse esta ley con las idas, vueltas, que el 25 de mayo, que no, que después el 9 de julio, que se aprueba, que no se aprueba. No sé si ustedes recuerdan lo que fue el trámite legislativo, todos los días era, ¿se aprueba? No, no se aprueba, se aprueba, no se aprueba. Entonces, esto generó estos problemas de tiempos que realmente fueron, es como tener que salir corriendo con los pies atados, ¿no? Tanto para nosotros que tenemos que trabajar con esto, para los clientes que tienen que tomar una decisión en cuanto a qué blanquear, cómo, qué hacer, como para el propio Estado, que, como les decía, mañana van a salir resoluciones que van a modificar o van a aclarar, que aclara, modifica de alguna manera si uno lo entendió distinto. Eh, Quizás lo que yo ya tengo presentado y cerrado. Entonces,
estamos en un momento complicado, no sé, vamos a ver qué pasa, qué sale de todo esto. Bueno, con esto terminamos la parte de la exposición.